Bueno, como ya comentamos en la primera hora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró indignado y desconsolado también por la muerte de 7 trabajadores humanitarios alcanzados por un ataque aéreo israelí en Gaza. Israel admitió que se trató de un error y asegura que está realizando una investigación exhaustiva sobre el tema. Hacemos contacto en Jerusalén ahora con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, para saber, José, cómo podría influir este incidente en la entrega, sobre todo de ayuda humanitaria allí en Gaza. Sí, Nacho, buenas tardes. Estamos hablando ahora de una situación en la cual se está a la espera de ver al final qué decisiones van a adoptar los distintos organismos internacionales humanitarios sobre cómo continuar con esta ayuda. Y por otro lado está también Israel, que asegura que va a intentar encontrar fórmulas, como por ejemplo una sala de coordinación con los organismos humanitarios, una sala en la que también estaría su ejército, precisamente para poder incrementar esta ayuda. Pero todo esto no ha impedido que el presidente estadounidense Joe Biden se haya mostrado indignado, con furia. Dice que Israel no hace lo suficiente para proteger a los civiles en el interior de Gaza. Inclusive en una reunión con líderes musulmanes, él aseguró que él está insistiendo para conseguir un cese del fuego inmediato, la liberación de los rehenes israelíes y también el aumento significativo de la ayuda humanitaria. Es de destacar que Biden ha tenido una conversación telefónica con el chef español fundador del World Central Kitchen, José Andrés, y es de señalar que José Andrés, en un artículo publicado en el New York Times y también en el diario israelí, el Yediot Ahronot, escribió que Israel es mejor que la forma en la que está llevando a cabo esta guerra. Vemos, por otro lado, las reacciones en Israel que aseguran que ya hay unos resultados preliminares de la investigación de su ejército sobre cómo se habría llegado a ese horror en el cual 7 trabajadores humanitarios del World Central Kitchen perdieron la vida en un bombardeo. Aparentemente habrían sido unos 3 los misiles lanzados por un dron contra los vehículos que se encontraban en esa caravana de ayuda humanitaria. Y lo que sí es que aseguran en el ejército israelí que al tratarse de noche cerrada, al tratarse de condiciones de guerra, el identificar a esos vehículos fue muy difícil y llevó a un error en la identificación que fue fatídico. Todo esto cuando aseguran en el ejército israelí que para ellos el enemigo no es el pueblo palestino, tampoco son los organismos de ayuda humanitaria, sino únicamente Hamas. Y todo esto realmente lleva a una situación en la cual se está a la espera de ver cómo y cuándo va a llegar la ayuda humanitaria y en qué cantidades. Bien, Nacho. bien. Vamos a ir actualizando, lo hacíamos en la primera hora, también el análisis necesario sobre cómo sigue el vínculo Estados Unidos-Israel, Israel-Estados Unidos. Pero aprovecho para preguntarte, José, ¿qué podemos contar o qué se sabe sobre estas protestas callejeras de anoche contra el primer ministro Benjamín Netanyahu? Bueno, sí, se trata de las manifestaciones, de las protestas, no solamente de forma inicial masivas, sino que luego llegaron a una realidad de enfrentamientos con las fuerzas del orden, con una violencia hasta ahora desconocida dentro de Israel durante el casi medio año que se prolonga esta guerra. Hubo personas que se lanzaron y pasaron distintas barreras que había puesto la policía justo al lado
de la residencia privada del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. También inclusive uno de los manifestantes lanzó una antorcha prendida contra las fuerzas de seguridad. También vemos hoy protestas dentro del Parlamento en Israel, y todo esto lleva a temores de que la situación se pueda deteriorar. El ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, él ha asegurado que es fundamental el estar unidos en un momento tan delicado como el que vive su país, pero es de señalar que el mismo Gantz acaba de anunciar que él llama a la convocatoria de elecciones anticipadas en Israel para el próximo mes de septiembre, algo rechazado rotundamente por Benjamin Netanyahu. En cualquier caso, Benny Gantz es una persona altamente popular en Israel. De hecho, los sondeos que se han realizado hasta ahora aseguran que si las elecciones fueran estos días, él sería claramente el vencedor. Nacho. Importante esto, que nos da como contexto político también nuestro corresponsal internacional José Levi, como siempre allí desde Jerusalén. Vamos a ir ahora a Estados Unidos para marcar en nuestra agenda que el presidente Joe Biden se quejó de que Israel no está haciendo suficiente para proteger a civiles en Gaza tras el ataque de este martes contra trabajadores humanitarios. En un comunicado inusualmente crítico, hay que decir, con su tradicional aliado, Biden exige una investigación de la muerte de los 7 colaboradores de la ONG World Central Kitchen. Le vamos a dar la bienvenida en este caso a Jorge Dávila Miguel para analizar si este incidente puede ser un punto de inflexión para Estados Unidos, que claro, se resiste a dar la espalda completa a sus socios. Jorge, placer saludarte. Nacho Girón por aquí. Igualmente, Nacho, un gusto estar contigo. Bien, ¿qué podemos decir justamente sobre este comunicado y sobre este incidente, a ver si lo consideramos o no un punto de inflexión? Bueno, este comunicado está causado por un hecho y por el tiempo también, por el momento también. Es un comunicado que resalta la actitud de Biden, porque Biden, las relaciones de Estados Unidos de solidaridad con Israel y de apoyo irrestricto a Israel, que todavía en el plano militar se manifiestan, han sido unilaterales. Siempre ha sido desde el año 47, cuando la fundación del Estado de Israel, ha habido gobiernos que han influido en Israel para que modifique su conducta. Sin embargo, ahora Biden ha ayudado a Israel, pero está rectificando porque hay muchas personas en su propio partido que critican la actitud de Biden. De manera que esto es un signo de que va en progreso, porque en este momento la relación Estados Unidos-Israel se encuentra en un momento de la verdad, en un momento que tiene que definirse. Por un lado, la tosudez de Netanyahu y por otra parte, la presión incipiente de una gran potencia y aliado como es Estados Unidos. Claro. ¿Puede realmente romperse de alguna manera el histórico vínculo que hay con muchos intereses, por supuesto, comunes entre Estados Unidos e Israel, Jorge, teniendo en cuenta que estamos en un marco realmente delicado? Por supuesto que es delicado, pero romperse radicalmente no, porque hay cambios que se han propuesto en Israel, lo dijo el senador Schumer, que es la posición de Bibi Netanyahu, que es una persona de extrema derecha y que nada más queda escoger su camino o la autopista. No sé cómo se dice en inglés, my way or the highway. Entonces, Schumer no criticó casualmente a Bibi Netanyahu. Eso fue una cosa que fue, por supuesto, colegiada dentro de Estados Unidos, y eso ha sido un punto menor de inflexión, y esto se agudiza con el pedido del presidente Biden de una investigación por los 7 trabajadores muertos. La cuestión es Rafa.
la invasión de Rafah, que dice Netanyahu que la va a hacer de todas maneras. Esto viene en discusión desde hace meses, desde hace mes y medio venimos hablando de esto. Pero esa invasión hay 1,5 millones de palestinos ahí dentro. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Cómo los van a cuidar? Y esto que dice Biden hoy es un reflejo de que de que Israel no tiene suficiente cuidado, porque no puede tenerlo, porque es una guerra y una guerra alimentada sobre todo por el odio. Biden, aquí lo contamos en esta pantalla, dijo sobre este último incidente realmente muy grave que Israel no hizo lo suficiente para proteger civiles. Y esto se suma a lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde dejó pasar de alguna manera, para que se entienda, Estados Unidos este pedido de alto el fuego, con obviamente algunos pedidos muy puntuales. Sumo 1 más 1. Y nos da evidentemente un momento de mucha tensión. Te apelo a tu conocimiento internacional para preguntarte cómo se puede, si es que se puede desescalar esta situación. Bueno, yo pienso tal vez inexpertamente que la clave está en Netanyahu. Netanyahu estaba en una crisis política antes de octubre 7. Octubre 7 le permitió lo que le permite a muchos jefes de Estado y a muchos líderes y a muchos dictadores lograr una unidad nacional, una agresión. Esa agresión que fue el 7 de octubre, creo que Rusia previno a Israel o Estados Unidos, no estoy en este momento claro en esto, le previno a Israel de que se estaba preparando. Israel no se preparó y a partir de esto, Bibi Netanyahu logró poner bajo él la unidad de los israelíes, porque una agresión de tal índole fue muy trágica, ¿verdad? Ahora, Netanyahu tiene que irse del gobierno israelí. Si Netanyahu se va, el próximo gobierno puede ceder, puede considerar las posiciones de Estados Unidos y pueden llegar a una negociación. Pero Netanyahu yo no creo que nunca haga eso, porque él representa un sector de ultraderecha que lo que quiere es el dominio total del gran Israel. Yo pienso que Netanyahu y esas personas lo que quisieran es que el 1,5 millones de palestinos de Rafah se fuera. Pero eso no va a poder pasar porque Egipto ha hecho un muro ahí entre Gaza y su territorio que no permite. Podríamos ver unas escenas terribles de los palestinos corriendo hasta ahí, pero no creo que eso llegue. Estados Unidos está firme. Ahora hay que ver cuándo Estados Unidos le va a suspender el suministro de armas a Israel, porque es una guerra del gigante Abdul o del gigante Jacob contra el enano Abdul. Son bombas de 500 libras, de 2.000 libras de perforación que le está dando Estados Unidos y Israel se está convirtiendo en un liability para Estados Unidos porque el mundo está en contra de lo que está sucediendo en el Gaza ocupado. Bien, es Jorge Dávila desde Miami, nuestro analista y por supuesto especialista en este tipo de cuestiones, para seguir muy de cerca cómo sigue el vínculo entre Estados Unidos e Israel. Una más, cambia, y la última, si esa invasión en Rafah, bien hacías referencia, allí en la Franja de Gaza, en territorio hoy palestino, ¿se produce o no se produce? Y se produce de la manera en que el primer ministro israelí al menos ha advertido que lo iba a hacer hasta el momento. Bueno, brevemente, venía una delegación de 2 altos funcionarios israelíes a Estados Unidos a hablar sobre cómo iban a hacer la operación en Gaza y tenían que garantizar medidas humanitarias. Eso se suspendió cuando el voto de Naciones Unidas. Netanyahu lo suspendió. Después Netanyahu volvió a proponer eso, pero hasta ahora lo que ha habido son conversaciones por las redes y no han llegado a viajar. Y hasta este momento se reporta que no hay acuerdo. Si Netanyahu lanza el ataque a Rafah y produce los mismos resultados que están produciendo en el resto de este enclave palestino, en todo Gaza,
Lógicamente habrá que hacer otra decisión en Naciones Unidas y en este caso Estados Unidos no se tendrá que oponer. Ahí se rompería el vínculo, aunque los vínculos entre Estados Unidos e Israel son tradicionales. Lo que pasa es que el gobierno de Netanyahu está llevando a un extremo la política de exterminio en Gaza. Son 35.000 muertos civiles y 10.000 muertos, 10.000 niños sin brazos. Es horrible. Sí. Es horrible. Sí, sí. Un tema muy, muy difícil. Amit Susana was abducted from her home by at least 10 men on October 7th. She told her story to Sheryl Sandberg's documentary crew recording these atrocities. We want to warn viewers, even this excerpt of her story is quite disturbing. I was chained for 3 weeks in Gaza. I was kept in a really dark room without being able to move. And whenever I needed to go and use the bathroom, I needed to ask for permission. His name was Muhammad. He used to sit on the bed in front of me, wearing his shorts, laying down. I remember I couldn't look at him. I was just like looking away and covering myself with the blanket so I wouldn't have to look at him. It made me feel really uncomfortable. He also kept asking me, do I like sex? Do I have sex with my boyfriend? And I, whenever he talked about it, I just like giggled and say, oh, come on, stop, trying to change the subject. I knew that he's up to something. I knew that something bad is gonna happen. So one day, Muhammad came and gave me women's sanitary pads. He said, dam. When you get your period, after that, you'll take a shower and you'll wash your clothes. And he kept repeating that every couple of times a day. And when I got my period, and the period was just for one day, but I fooled him to think that the period is continuing until I could not lie anymore. He untied me and took me to the kitchen and showed me a pot. And I remember thinking, how can I avoid that? There's nothing I can do. Sheryl Sandberg, who's been the lead in the new documentary Screams Before Silence, joins me now. Sheryl, Amit is the first hostage to speak out publicly on the sexual abuse she endured in Hamas captivity. Tell us more. So her story is harrowing. You know, most of the victims of Hamas who experienced sexual abuse, sexual violence on October 7th were killed. But Amit, this is her story, and she has so bravely spoken out. She spoke to the New York Times. She interviewed with us on film, as you just saw, for this documentary. And she tells her story. She was held hostage for 55 days. She was chained to a bed in a dark room for several weeks of that. She was beaten, and she was sexually abused at gunpoint. And that is a terrible thing. And I think one of the reasons she has been brave enough to speak out is she, like so many people, are very worried about what is happening right now to the hostages that still remain in Gaza.